contando, son como 3 horas y media, contando que ellos tienen que relatarle qué va a pasar. Entonces, si empezara a las 11 alcanzaríamos, pero hay varias causas, pues hay 3 antes, importantes, un cura pedófilo, que están ahí. Entonces nosotros estamos 4. Los otros días se habían visto todas las casas. Todas las casas. Pero para mí mucho mejor porque necesitaba hablar. Yo creo que la conformación de hoy día está buena, pero Dormer sí hacer para atrás. Ya. Él hace clases en la escuela de... Pero no se puede pedir una eliminada. Él mismo, es que él es bueno. Que traiga la vista al expediente, quieren que traigan el expediente allá mejor. Y ahí contestan quiénes son ustedes, antes. Entonces presentamos esto para que nos cuidan como parte. Y el asunto es que aquí la corte nos dijo esto. ¿Le respondieron ese? Sí, no, se nos dejaron adentro el recurso. Entonces, a todo téngase presente en la vista. Esto es la vista cuando se ve el recurso. Y yo aquí me anuncié. Lo último que hice. Entonces, esos son los pagos. ¿Cuánto llevo? Siempre yo ocupo esa letra por si acá. Puse todo esto, esto es lo que voy a hablar, que yo le voy a dar una copia. O sea, le voy a dar el original, María, para que se lo lleve. Y aquí estamos. Ya está. O sea, mire, ellos se anotaron con, es el abogado acá de Venedo. 50 minutos. 50 minutos de letra. Sí, y yo... O sea, casi una hora. Casi una hora y yo 30, el consejo 50, el consejo menos mal que puso 20, porque tenemos que alegar 50. Aquí ellos pusieron ayer 20, ¿eh? 20 minutos de diferencia. Sí, empieza el consejo, después alego yo y después ellos. Ahora, la vieja estuvo a favor de nosotros, pero aquí hubo una pelea porque hubo un problema con el certificado de ingreso, porque a donde me querían dejar fuera el recurso, y se reingresó con esta fecha, 21 de septiembre, de nuevo el recurso a la Suprema. Y esto le voy a pasar copia, ¿eh? Si le estoy mostrando que aquí es transparente la cuestión. Lo de Lugo también. Vamos allá a la sala. De allá para acá. Chueto. Ah, pero alquilaste. Y son el... Siento que no. Se eleva lo máximo, ¿sí? Se eleva mucho, se eleva. Y sola en el polo una pucha. El que podía hacer el Yanka lo habían nombrado, pero no fue aprobado por todos. Ustedes los del Parlamento no lo aprobaron. Pero después que hizo el gobernador lo bajó. Ay, señor Don Galleto, no, ya, no sacó nunca. Pero cuando le dijo que usted Ahí estamos 4. Y se ve hasta la 3. O sea, podríamos quedar primero para la otra. ¿Pero cuándo es? Miércoles. Sí. Así que van a ir todos los miércoles. Sí, me acuerdo cuando el caso Catrillero. Ahí Se hizo un mes. Oiga, y para nosotros, no, yo tengo que quedarme hasta por último, hasta el 3 de Es propicio. porque para mí es un poquito... sí, no, la fecha, olvídese. 22 lucas para... Sí, yo sabía. Mejor se queda, bueno, ¿qué hacer? Yo me acuerdo con la mamá de... Porque yo no quería que se volviera a enamorar. ¿No? Ahí están
frito y maíz. Te das cuenta la media, esta gente se casan entre ellos, todo está relacionado, te das cuenta, ¿no? En realidad el viernes podríamos saber algo. El viernes que va a venir a hablar con la No, que va a salir la... Buenos días. Buenos días. Y la jueza era hermana del fiscal de allá. Me había dicho Una que estaba ahí, después, pues imagínate. O una inhabilidad. y por escrito también. Sí. ¿Alguien para ir con la carretera? Yo voy guardando todo. Ahí voy, Yo tengo una copia del Ya. recurso de casación. Ajá. ¿De qué? Muy buena. Sí. Que Lorenzo no puede tomar. ¿Tiene licencia, no? ¿Ah? ¿Tiene licencia? Sí. Lo checan en el capítulo. Ajá. Ahora no tenemos. Todavía no pero hay algunas cuestiones que son declaradas secreto y no... Pero pero el Madariaga no la mira todavía. No hay que preocuparse de uno, ni de Bueno, nos encontramos en los tribunales de justicia, acá en la Corte Suprema, con la familia de Jaime Mendoza Collío y con el abogado Lorenzo Morales, que nos va a relatar lo que ha estado sucediendo con la situación del caso. Lorenzo, cuéntanos por favor. Hoy día estamos a esta hora en la segunda sala, programado en el cuarto lugar. La Corte Suprema, de acuerdo a sus atribuciones, va a ver hasta la tercera de tabla, es decir, se va a suspender hasta este otro miércoles. En función de eso tenemos que estar atentos de venir cada miércoles. Se había especulado mucho con respecto a la representación de nosotros en esta instancia. Finalmente nosotros estamos representados en esta instancia. Y hay un hecho que nosotros en su momento, cuando tuvimos el revés en la Corte Marcial, se nos ofrecieron distintas ayudas y una de las ayudas más importantes fue el Instituto de Derechos Humanos, el cual nos ofreció hacer un informe en derecho, que hasta esta instancia, yo creo que ya en esta instancia ya no se puede. Ellos no confeccionaron, no cumplieron con su palabra. Yo lo quise hacer público en términos muy humildes, de verdad, como ha sido nuestra impronta, no solamente mía, sino de la familia en este proceso. Y vamos a exigirle ahora, en una hora más, porque he sido en eso, que si alguna vez no tienen tiempo, que nos avisen. Nosotros tenemos domicilios conocidos, teléfono, mail. Y si ellos quieren hacer una fachada con nosotros, que no lo hagan. Así que vamos a volver esta otra semana. Yo hice semi-público mi alegato. Están circulando por la web lo que yo considero de acuerdo a las fojas. Y yo creo que va a estar propicio porque hay una instancia acá en la Corte Suprema que dice que se tiene que reemplazar esta sentencia, que esta sentencia está viciada. El fiscal judicial de la Corte Suprema dice que está viciada y que nosotros deberíamos considerar y que la sentencia tuviera una sentencia condenatoria. Gracias, Lorenzo. Hugo Melinao, huerquén de la comunidad, ¿qué nos puede señalar con respecto a esta situación que se está originando? Bueno, esto es una estrategia de la justicia. De alguna manera suspenden los juicios para que nosotros como mapuche, como familia que estamos acá, nos rindamos
pero igual queremos hacerle un mensaje en general al Estado de Chile de que nosotros no nos vamos a cansar. Ahora, es cierto también que se lo han ofrecido ayuda tanto como el Instituto de Derechos Humanos, el consejero del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Fuenzalida, él ofreció su ayuda en todo lo que nosotros necesitáramos y hasta el día de hoy nunca se pronunció con asunto a este caso y lamentablemente que el hombre quizás tiene poca voluntad o no tiene la capacidad para llevar esto en adelante, siendo que él está representando para todo tipo de derechos humanos y en este minuto lo está violando y así no tan solo en este caso sino en otros casos también, tanto como han habido fallecimientos de los pueblos originarios, del pueblo mapuche en general y encarcelamiento. En este minuto también cada vez están reprimiendo más al pueblo mapuche. Lo que pedimos nosotros a la vez también que dejen en libertad a los peñis que están presos en la cárcel de Angola, en las comunidades de Ercilla, y nosotros vamos a seguir estando presentes acá hasta que este caso se lea como corresponde, se haga justicia como corresponde. No queremos que sea una injusticia más. Creo que todos nosotros somos seres humanos y que tenemos todo el derecho de vivir y también de reclamar nuestros derechos como pueblo mapuche. Gracias, Hugo, por tus palabras. Bueno, se va a identificar y para que nos relate también qué siente como familia. Bueno, yo soy la hermana de Jaime Mendoza Cuello. Lo que quiere ahora el Estado de agotarlo a nosotros como familia, pero no lo va a lograrlo. Estamos muy agotados en este momento, pero ¿qué más se puede esperar de ellos? Siempre ha dicho que acá adentro siempre hay un grupo de chanta y no sé hasta dónde piensan ellos llegar o qué es lo que esperan realmente para nosotros, como familia, como hermanos. Pero nosotros estamos aquí con harto neguán también y vamos a seguir haciendo eso. El derecho humano sin palabras. Realmente lo he dejado sin palabras nosotros, como familia, muy indignada. Eso es lo que puedo decir todo el mundo. No han cumplido nada de lo que prometieron en su debido momento. Nada lo que ellos prometieron. Incluso estuvimos ahí con harto dolor también, siempre hemos estado con harta pena y siempre lo vamos a estar hasta donde llegue nuestra vida, nuestra madre, verlo sufrir día a día, llorarlo. Es muy complicado de estar acá nosotros también, sobre todo viajar de tan lejos y con pocos recursos, y eso es lo más indignante para nosotros también. Y bueno, aquí estamos, yo siempre voy a estar aquí, voy a estar siempre a las costillas de mi hermano, siempre voy a buscar lo que ellos querían, lo que él quería, voy a estar ahí. Mientras estando en vida yo, mi mamá nunca lo voy a dejarlo solo, ni mi familia, ni mi sobrino, a nadie. Lamien, ¿qué llamado le haría usted a la comunidad nacional e internacional, a los medios de comunicación, a las redes sociales, a todos aquellos que se sienten comprometidos con los hermanos mapuche? Bueno, el llamado de unirlos en estos casos fuertes que ha estado pasando ahora último allá en lugar original de verdad de mapuche. Muy fuerte la depresión, lo único llamado que lo diría es que uniéramos nosotros también como corresponde, que lo miráramos así como hermanos realmente de lo que somos. Y la persona que realmente ha estado sufriendo también somos nosotros. La detención allá, los carabineros, estamos totalmente resguardados como delincuentes, como gran delincuentes, y lo siguen asesinando y no podemos seguir esperando que lo sigan asesinando. Eso es lo que puedo decir, un llamado de ellos, que lo unamos y que seamos unidos en una sola línea también, que la promesa que lo han hecho tenemos de contarlo, decirlo. Acá estamos nosotros como pueblo mapuche también. Eso es lo que puedo decir de ellos. Chaltumay, Marri Chihuahua, Marri Chihuahua, Marri Chihuahua.